Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero, en estos programas especiales dedicados a reseñas y recomendaciones de historietas que leemos de diferentes países, géneros y lo que sea. En este programa vamos a hablar de una editorial nueva de historieta argentina que se llama Black Cat Studio. Esta editorial está comandada por Leonardo Escarano, ex Omnipress, y por Florencia Castillo, que tiene una cuenta, seguramente la conocen, de... ¿Cómo le podemos decir? Booktamer, Instagramer de libros, que se llama Book Wonderlands. Esta editorial sacó 3 libros este año y los vamos a comentar porque nos parecen que son bastante interesantes y como en un momento dijo Ronit, tiene que ver con si algunos son rescates editoriales y me parece que están buenos poder comentarlo. En este programa me acompañan Ronit. ¿Cómo andas, Ronit? Hola gente, ¿ando bien y vos? Todo bien. Y Ailén Zunino desde Santa Fe. Ah, menos mal que dijiste Santa Fe y no dijiste Rosario. A Yo vos estaba también. esperando. Ya no quería hablar La más de chicana. Rosario y lo nombrás. ¿Ves cómo sos? Bueno, no lo nombramos más. Y no, me parece que ya estaría. Me parece que en un momento los chistes se queman y hay que buscar nuevos chistes. Hay que renovarse, nuevos chistes. Hay que renovarse. Así que vamos a hablar de estos 3 libros. El primero se llama Desfigurado de Salvador Sanz. Sería como la ópera prima, el primer libro publicado por Salvador. Recuerdan que él tenía un fanzine que era bastante pro. Era bastante pro en su momento y había publicado en varios de esos capítulos en ese libro. Después salió editado por una editorial que se llama Exabrupto Ediciones, con una calidad propia de la época, y por suerte este año fue recuperada. ¿Este año fue? Sí, creo que sí. Sí, salió ahora. Bien. Creo que la habían presentado para la Crack, Sí, creo que sí. ¿cierto? Creo Bueno, que sí. este libro entonces fue con una mejor calidad, con calidad y algunos que tiene que ver más que nada con propios de la época. Me parece que está bueno tenerlos. Ya tuvimos un programa, bueno, en realidad participé en un programa de la Batea hablando de toda la colección de Salvador Sanz, desde el primero al último, y lo habíamos comentado en su momento. Pero bueno, me parece que estaba bueno hablar nuevamente de esta historieta. Esta historieta Efectivamente salió en agosto del 2022, así que fue para la Crack. fue la Eso, presentación de para la Crack. confirmar. Perfecto. Fue ¿Qué podemos decir de esta historieta? Es una historieta de terror, ciencia ficción, como le gustan a Salvador Sanz. Es su primer trabajo largo en blanco y negro y tiene un estilo de dibujo diferente en obras posteriores. Bueno, en Legión va a publicar a color, pero ya Nocturno, Vole, y como va evolucionando su trabajo en obra y obra, y acá sería un dibujo mucho más diferente. Pero me parece que es súper recomendado si te interesa el Salvador Sanz y tenerlo completo. Siempre hablamos de estos autores que no tienen una obra tan larga como para decir, bueno, son 50 libros, a pesar de que vienen publicando hace décadas, no tiene tanta obra y me parece que está bueno. Esta historieta no queremos hacer como habíamos hecho con el programa anterior, hacer muchos spoilers, como diciendo, bueno, tiene que ver con un personaje principal, va a pasar algo, se mete como en un grupo, en una asociación, hay un enigma y estos personajes van a contar cosas, no sé, es bastante como de ciencia ficción. En el prólogo de la edición anterior se hablaba como que supuestamente esta historieta se adelantaba a lo que había sido Matrix, es todo ese universo de cuestionamiento sobre la realidad y qué es lo real y lo que no es lo real. Me parece que es válido Sí. ese cuestionamiento o esas ideas. Igual podríamos decir que hay otros autores norteamericanos, como por ejemplo Philip K. Dick, que en los 60 ya escribía ese tipo de relatos que tiene que ver con eso. Una persona bastante paranoica que hace todo un análisis. En realidad después era paranoico hasta ahí nomás, porque después, bueno, años después nos enteramos que en realidad era perseguido por la CIA, porque bueno, la CIA tiene un perfil de todos los ciudadanos norteamericanos, parecería. Entonces, bueno, me parece que en esas obras en la obra de Philip K. Dick, que son excelentes, hay toda esa cuestión de la crítica a la conciencia humana y a la realidad y cuestionar si las cosas con las que vos te vas a encontrar, un grupo que sabe esa verdad y te la quiere revelar, pero cuando vos empezás a conocer esa verdad no es tan así. Esta historieta va por ese lado. Vos, Ronnie, también lo leíste, digo, no sé qué te pareció, vos que no sos amante de este género. No, a mí, o sea, me pareció muy crudo el dibujo.
si bien me gustó la historia, me gustó la crítica, no solo a lo que es la verdad, la religión, no había solo de la verdad de Salvador Sanz, solo había visto portadas, me gustaba el dibujo, ver el cómic tan crudo, ver los contrastes entre el blanco y negro me gustó, o sea, el dibujo me gustó la historia. Lo único que no me gustó es que a mí yo soy una persona muy que no, por ejemplo, no puedo ver películas de terror, no puedo leer mangas de terror porque me dan impresión, me empiezo a poner mal. Y ver tanto, o sea, mucha reacción con lo que es desmembramiento y esas cosas. No solo desmembramiento, sino que ver como que se mueven ciertas cosas, eso me da impresión y no me gustó. Pero es personal. No es hacia la historia me gustó todo eso. Me gustó toda esa lucha, me gustó la historia, pero mi problema es ese, pero lo repito, es personal. Está bueno lo que dice Ronitio, como para cerrar con esto, es recomendable, es verdad que tiene como una onda media fancinera en su dibujo, pero también ya desde estas primeras obras de Salvador Sanz, si ven algunas de las páginas, ven que es bastante cinematográfico en la manera de narrar, me imagino que vos lo viste, Ronit, ¿cierto? Como ahí las viñetas son Sí, grandes o chicas, son más poco estiradas, texto. poco texto, más parecido a un manga y tiene como las secuencias ya de estos primeros obras de Salvador ya tiene esa influencia que es que bastante interesante. Entonces me parece que la recomendamos por eso. Una vez más, como había dicho Ronit, me parece que está bueno que una editorial venga a hacer el rescate de estas obras de estos autores, que vos decís, bueno, fue editado hace bastante tiempo y era medio complicado de conseguir. Ya la tapa, como para ir cerrando con esto, te dice algo. Si bien la tapa es una chica que tiene, en vez de tener dientes, tendría como una hoja de una Gillette y está toda manchada con sangre. Entonces, más o menos, la tapa me parece que es excelente y ya te invita para qué tipo de género. Y me parece que a veces Es cuestionamos. una mezcla de Hellraiser, ¿viste la película? Con los Borg de Star Trek cuando describe a los perfectos. Bueno, esa mezcla de el hombre mimetizado con la máquina y toda esta descripción que hace en su momento, es eso. Si te gusta eso, Y ese tipo de ciencia ficción, dale para adelante. Y A mí particularmente me encanta. incluso, incluso también se puede relacionar con la locura, porque parece también si lo lees como una camisa de fuerza, si Sí. lo piensas desde ese lado. es verdad. Sí, sí, por eso, como para cerrar, me parece que está bueno destacar eso. Que hay veces que en el panorama nacional, algunas de las tapas de las portadas de algunas historietas no le ponen muchas ganas o no te invitan a leerla. Me parece que en este caso es todo lo contrario. Ya te da ganas de leerla y es bastante icónico el dibujo. Me parece que está bueno y garpa un montón. Vamos a pasar a la segunda historieta que se llama Sarna. Esta la va a comentar Ailén, así que te escucho. Sí, Sarna también es un rescate editorial. Tenía una edición, creo, en el 2004. No me acuerdo la editorial, Fede, creo que vos la Sí, sabías. se llamaba Iron Eggs Ediciones, que sacó un par de Exacto. cosas en su momento, pero bueno, también una vez más era una de estas ediciones que era media complicada de conseguir, porque recuerden que por lo general las tiradas son bastante acotadas y una vez que se terminan quedan en alguna comiquería, pero bueno, si tenés suerte anda a encontrarla y no es tan fácil. Pensemos que como decía Ailén, 2004 a este momento era como diciendo, bueno. Sí, esta cómic a mí me gustó un montón también. Está escrito por Carlos Trillo y el artista es Juan Sas Valiente. Tiene un formato álbum, o sea, para describir la edición, formato álbum de 24 por 32. Es a color, tiene 56 páginas. Y básicamente trata, digamos, lo ubica en una época, tiene un contexto histórico, se ubica en una época de los primeros años de la democracia argentina, en donde se trata, digamos, de la vida de un policía, de un detective bueno, que tiene un pasado bastante complicado. Eh, y bueno, y también a mí me gustó un montón, a mí me hizo acordar mucho a este. em, tiene mucho de histórico, porque en realidad las cosas que va describiendo, cómo se va a este policía que se llama Luciano La Sabia, Lucho La Sabia, el cual, digamos, en secreto le dicen sarna porque está todo el tiempo rascándose.
Obviamente un apodo, digamos, no muy agradable, digamos, para despectivo. Digamos, está en un contexto histórico porque es estos primeros años de la democracia de nuestro país, de la Argentina, en donde había estos policías que habían participado de las torturas de la dictadura militar. Entonces, ahí se ubica la historia. Y a mí particularmente me gusta mucho porque me hizo acordar un montón, hay un montón de obras de obras no solamente de lo que es cómic, sino también películas. A mí particularmente me hizo acordar a Esperando la carroza, por ejemplo, en un momento cuando un personaje, la hija de China, del personaje de China Zorrilla, que era Matilde, le dijo al personaje de Luis Brandoni que la gente decía que trabajaba para la pesada. Bueno, la pesada era esa, era la policía ex represora, y que seguía teniendo sus chanchullos, seguía teniendo sus manejos en este caso, bueno, con prostitutas, con la ilegalidad, y el abuso de poder, y bueno, un poco de todo este tema de la violencia institucional. También esto de sentirse, ¿cómo decirlo?, impune. Y bueno, también una de las cosas, a mí particularmente, como Ronnie describió su impresión sobre desfigurado, a mí particularmente esta obra me hizo acordar mucho a unas cosas que siempre por ahí yo veo en cursos por mi trabajo y este tipo de cosas, que es la violencia institucional. Y enseguida lo primero que se me vino en la cabeza fue la masacre de Geleo Budge, que fue en 1987. Es todo eso, digamos. Es la violencia policial llevada al cómic, o sea, expresada en una historia en un cómic. Y para mí es fantástica, porque es tal cual. No sé a los chicos qué les pareció, si alguno Sí, llegó a leerlos. sí, súper, Sí. súper recomendado. Yo había leído en su momento la obra anterior, o sea, la edición anterior. Me parece que también rescato lo que dice Ailén y lo más interesante que tiene que ver con eso, esos primeros años de democracia alfonsinista, donde gracias a los juicios militares solamente se juzgan por todos los impedimentos y lo complicado que fue ese momento, a las grandes cúpulas, a las cúpulas de los militares, a los líderes y al resto de la población que había trabajado, que habían sido todos los policías y eso, que a veces la gente se olvida, vuelve a trabajar o Sí. sigue trabajando. Entonces me parece que es importante eso. Toda esta gente seguía con una lógica bastante complicada de cómo venía, cómo pensaba eso, y que incluso no estaba muy convencida, como diciendo, bueno, ahora en esta transición de la democracia van a cambiar las cosas. Esta gente siguió trabajando de esa manera, con esa mentalidad, entonces está bueno como este personaje, que ni siquiera es un antihéroe, porque claramente es como un villano, no Es hay un como... villano, No hay sí. ningún tipo de redención de este personaje, digo, no queremos spoilear la historia, pero bueno, se asocia con prostitutas, hay drogas, todas las cosas negativas que pueda tener, y el tipo tiene un sentimiento más claramente de impunidad, que está haciendo cualquier cosa y que claramente lo está llevando para un lugar que es bastante choto. Me parece que en estas es unas últimas, creo que unas últimas obras del autor de Trillo, donde es bastante polémico. En su momento había sido criticado o había generado algún tipo de revuelo por eso, por mostrarlo. A mí me parece, como para cerrar con esto, con la impresión que tengo, es súper recomendado en ese Sí. sentido. Porque muchas veces, cuando se hablan sobre historietas o producciones audiovisuales sobre la última dictadura, se hace mucho hincapié en la dictadura y que claramente los militares son los malos. Y acá te dejan claro como diciendo, no, en realidad eran las fuerzas armadas y eran todos. También había policía y había todas las otras fuerzas que estaban... Y lo que componía el poder de coacción del Sí, Estado, que sea policía, militares, todo, Ujú. digamos, lo que sí, tenía sí. ese poder. Y la policía Y que habían sido fue lo que quedó funcionarios. y lo que ayudaba a los Es Sí, más, sí. hay una Sí, parte en donde hay el jefe, supuestamente el protagonista, Ah, que sí. se parece, no quiero spoilear, pero que Spoiler. se parece eh, mucho a un militar muy conocido, a un A un cara polémico. pintada. Sí, sí. Mira, sí, sí, búsquenlo, lo sí. único que voy a decir. A mí, entendiendo el Excelente. contexto, sí, a mí también, incluso cuando lo leí, sabiendo que yo no soy de Argentina, yo lo leí como, me hizo acordar mucho de los años 80 y me hizo acordar a la estética, incluso es muy parecida a la estética de Montevideo. Hay muchas cosas que yo las vi y dije, pero pará, esto parece dibujado a 2 cuadras de casa. Una estética muy parecida.
Y también me hizo acordar una canción también de los años 80 de Uruguay que se llama La hermana de la coneja, que habla de eso también, de una lucha de poder de una menor de edad que tiene que ejercer la prostitución para poder vivir y ejercer la prostitución con una persona de alto poder. Era también eso. Perfecto. Vamos a pasar entonces como para cerrar a la tercera obra que se llama Bonus Hunters. Te escuchamos, Ronit. Bien, Bonus Hunter es un, ay, estoy trancada. Historieta estilo manga. Es una historieta estilo manga, sí, perdón. Es un tomo único. Son 96 páginas. Es un formato 13,5 por 20. Salió ahora. El lanzamiento fue en la comiquería amiga nuestra, sector 2814. Fue el sábado pasado. Sacaron los autores, hicieron ahí una muestra. Los Bonus Hunters son 3 cazarrecompensas que se enfrentan a diversas aventuras dentro de un universo donde la magia y la alta tecnología conviven por igual. En realidad son capítulos autoconclusivos y son varios capítulos que se compilan y lo que tiene es que la tapa es a color y después la obra en sí es en blanco y negro. A mí, la verdad, me pareció un buen shonen de pelea. Está buena me pareció que está buena la estética, que sea como un videojuego. Pero lo que siento, me van a matar, pero siento que es una obra que es para adolescentes. No está enfocada en lo que es mi público. Está buena. Incluso me hizo acordar a lo que era la estética de Quito Pizzas. No sé si recuerdan el programa del Magic, que era muy así. Dibujo mucho mejor que la del desarrollo. Pero está bueno hacer esa aclaración, que ya que está podríamos hablar de las demografías. De estos 3 historietas estamos diciendo que si la primera desfigurada sería para un público adolescente adulto, Sarna ya por los temas que toca, la temática que toca y lo que muestra sería que ya para un público más cercano, tipo una novela gráfica para adultos. O un adolescente que realmente le interese eso y no es solamente la violencia y el morbo, sino que tenga un poco más de compromiso y le interese esas cosas que también existen, que le interese la política y esas cuestiones. Y esta tercera obra me parece que su demografía, como dice Ronit, es un shonen, pero como me había remarcado Ailén, donde le faltan los culos y las tetas, ese ecchi tan conocido, tan característico de los japoneses. O así hay veces con su demografía que le hemos hablado en varias oportunidades. Hay veces que muestran cosas que vos decís, che, estás apuntando por un público, tal vez son para pie de 10 años y estás mostrando una tetona y que vos decís, nada que ver. Esta historieta me parece que la demografía le cabe un poco mejor, que sería para ese preadolescente, un adolescente temprano. Y me parece que está bueno eso. Es decir, es una historieta de aventura, 3 personajes, son cazadores de recompensa, tiene que ver tipo medio de aventura, ciencia ficción, hay monstruos, hay peleas, pero a diferencia de esos shonen que son como re violentos, los japoneses acá no hay desmembramiento, no hay una violencia, porque bueno, no está pensado para ese público y me parece que también está bueno que haya obras para un público más chico que puedan leer estas cosas. Me parece que está bueno. Sí, es más o menos el dibujo de Mukor-Bazan a mí es como, me parece como es un mix entre lo que es el estilo manga y lo que es más tirando ya una estética de videojuegos. Es un poquito más como que las líneas más redondeadas. Está bueno, a mí me gusta. Lo que estoy viendo me gusta. Sí, es atractivo. No, incluso hay como algunas referencias a videojuegos. Justo lo había leído Manija y había comentado eso, que en un momento hay una batalla y cuando pelean contra un monstruo le aparecen a los personajes arriba como una barra de energía. Entonces hay como esa referencia. También en el letreado hay mucha referencia a los videojuegos. Sí, sí, muy... O lo del tema del dinero, ¿cómo era que se llamaba? Que también era una referencia... Muy Scott Pilgrim. No, la referencia, ¿cómo era el dinero? ¿No era algo con Sucoa? Una cosa así, que es como bien como una marca de chocolatada. Entonces, no me acuerdo. No es de mi época eso. No, bueno. No me acuerdo. Bien. No sé si alguien más quiere decir algo sobre estas 3 obras, si no vamos haciendo un cierre. No, que las compren. Súper recomendadas las 3 las 3 son totalmente distintas. Una no tiene nada que ver con otra, o sea, son para diferentes estilos públicos también distintos, públicos distintos y estilos distintos. Por ahí si te gusta más algo así como más
más de terror y medio gore, o sea, medio que tenga esa estética. Salvador Sanz, a mí particularmente me encanta, me gusta mucho. Esta es su primera obra y se nota en su dibujo, después en distintas obras, lo decía Fede, Nocturno, después El Esqueleto, esta que es genial. Ahí hay un crecimiento, digamos, una diferencia notable en el dibujo, pero igual la historia es muy, muy buena. Y bueno, Sarna ni hablar, yo ya dije básicamente todo lo que tenía que decir, también súper recomendable, súper. El dibujo de Sáenz Valiente es muy atractivo, es a color, es muy lindo. Así que, y nada, y bueno, Hunter para mí está bueno, Sí. para el público que apunta está muy bueno, está muy bien. Sí, a mí de las tres, pero personal me gustó más Sarna de las tres, me gustó incluso la estética del dibujo a color, me gustó muchísimo. Después de Figurado ya dije mi opinión, y Bonus Hunter, como dije, es linda para regalarle a alguien para un Sí, para el para comiquero que regalar tiene a un un pibe sobrino adolescente. o un hijo, sí, alguien más chico, que también, por eso, aplaudimos el catálogo de esta nueva editorial, me parece que es interesante eso, que apunten a 3 obras, 2 que sean rescate y que sean para públicos diferentes. Vamos a ver con qué otras cosas salen, pero bueno, es interesante, me parece, va por ese lado. Así que esto fue todo en esta semana en el Sucucho Comiquero. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene, gente. Saludos. Eso.